Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy, cuando comienza la nueva fecha de las eliminatorias en CONMEBOL, vamos a estar repasando cuántos puntos necesita virtualmente, haciendo una suposición en base a lo que han sido las eliminatorias en los años anteriores, cada una de las selecciones para poder confirmar su participación en Qatar, al menos en el repechaje. Como todos sabrán, del 1 al 4 clasifican de forma directa y el quinto lugar tiene que jugar un repechaje. Bueno, poniendo la hipotética situación que como mínimo quieran llegar al repechaje, ¿cuántos puntos van a necesitar cada una de las selecciones en las 6 fechas que les vienen? Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y también se suscriban al canal activando la campanita, que como les digo siempre tienen todos los links en la descripción de los canales secundarios y de las redes sociales para que se pasen, y que ahora sí, arrancamos con el video. Desde que en CONMEBOL se adoptó el sistema de todos contra todos, a partir del Mundial o la clasificación al Mundial de Francia 1998, se han disputado 6 eliminatorias. En esas 6 eliminatorias, para poder lograr estar en el quinto lugar, se han necesitado, sacando un promedio de los quinto lugar en cada una de esas eliminatorias, 25,33 puntos para lograrlo. Es decir, para poner un ejemplo, que van a necesitar entre 25 y 26 puntos para asegurarse un lugar en el próximo repechaje. Sin embargo, también vale la pena aclarar que hay 2 excepciones a la regla que no lo han logrado con esa cantidad de puntos, que fueron Colombia en la clasificación para Corea-Japón 2002, que terminó con 27 puntos en el sexto lugar, y Chile en Rusia 2018, que terminó con 26 puntos también en el sexto lugar, obviamente quedándose afuera del Mundial, más allá de haber logrado el objetivo de puntos. También vale la pena aclarar que tanto el caso de Brasil, que actualmente tiene 31, y Argentina, que actualmente tienen 25, y además tienen un partido menos, porque como todos sabrán, el partido entre ellos terminó suspendido por cuestiones que, bueno, ya las habrán visto en su momento. A falta de 7 partidos, claramente ya están virtualmente clasificados. Brasil ya está, y Argentina, salvo que pierda todos los partidos, que sería algo muy raro, la realidad es que no vale mucho hacer especulaciones respecto a estas 2 selecciones. Sin embargo, respecto a las otras 8, sí vamos a hablar puntualmente de los partidos que les quedan y cuánto deberían sacar, tanto de local y de visitante, para poder pensar en tener una plaza asegurada en Qatar 2022. El tercer lugar actualmente de las eliminatorias es de Ecuador. La selección de Alfaro tiene 17 puntos, a falta de 6 partidos. ¿Cuáles son los encuentros que le faltan? Tiene que jugar de local, frente a Venezuela, frente a Argentina y frente a Brasil. Calendario complicado. Y además de visitante va a tener que jugar con 3 que van a tener que estar prácticamente muy finos para lograr una clasificación, prácticamente ganar todos los partidos, como son Chile, Perú y Paraguay. Al mismo tiempo, como mínimo, va a tener que sacar 9 de 18 puntos. Es decir, va a tener que aspirar a ganarle a Venezuela, de local, que sería, digamos, el partido más accesible de todos los que tienes, al menos en los papeles. También es cierto, y esto lo vamos a tener prácticamente como una lógica en todos los demás casos, que jugar contra Argentina y Brasil tenés más chance de perder que de ganar, por lo cual ahí no sé cuántos puntos podría sacar, y sí va a depender mucho de los 3 partidos de visitante, de al menos tratar de ganar uno y empatar otro para soñar con clasificar a Qatar. Pero también vale la pena hacer una aclaración, que los pude sacar los datos analizando cómo estuvo en las eliminatorias, que de los 17 puntos que tiene, 14 los sacó de local y solamente 3 de visitante, lo cual nos da una pauta de que realmente Ecuador se hace muy fuerte de local. A Venezuela, como les digo, creo que le puede ganar, pero los 3 partidos de visitante que tiene, que van a ser claves porque son rivales directos, la realidad es que Ecuador le ha costado bastante cuando salió de su país, así que habrá que ver cuáles son las chances reales, más allá de que hoy en día es la selección mejor posicionada detrás de Argentina y de Brasil para pensar en una clasificación al próximo Mundial. En el cuarto lugar, con un punto menos, es decir con 16, se encuentra Colombia. ¿Cuál es el calendario que le quedan en las 6 fechas? De local con Paraguay, Perú y Bolivia, y de visitante con Argentina, Brasil y Venezuela. Tiene que sacar como mínimo, con la cuenta que yo hice de entre 25 y 26, 10 de los 18 puntos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tiene que ganar como mínimo 2 de local. Supongamos que Bolivia claramente es un partido accesible para ganar de local, le debería ganar también a Paraguay o a Perú al menos y empatar el otro, y después lo que debería hacer, pensando que con Argentina y Brasil posiblemente pierda puntos, ya sea de que pierda el partido o lo empate, pero sería clave ganarle a Venezuela de visitante. Si logra esto, es decir,
sacar 7 de local y ganar los 3 con Venezuela, la realidad es que con esos puntos yo creo que podría pensar ya estar en clasificada. Tiene un rendimiento bastante más regular, ya que sacó de los 16 puntos 9 de local y 7 de visitante, lo cual nos dice, como les digo, es más regular en general, pero que también de local no se ha podido hacer fuerte como en el caso, por ejemplo, de Ecuador. En el quinto lugar actualmente, también con 16 puntos, que sería la última que clasificaría en este caso al repechaje, está Uruguay. ¿Qué partidos le quedan? De local frente a Argentina, Venezuela y Perú, y de visitante frente a Bolivia, Paraguay y Chile. Debería sacar lo mismo que Colombia, 10 de 18. ¿Qué tiene de ventaja con respecto a las dos anteriores que repasamos? Que no tienen contra Brasil. Ya jugó, ya perdió, por lo cual es un partido menos de los que en teoría ya está perdido, que le dan la chance para poder ganar. Sin embargo, tiene una desventaja, que tiene que jugar con Bolivia en La Paz, que como todos sabemos, una cosa es jugar con Bolivia de visitante, donde prácticamente tenéis los 3 puntos asegurados, y otra cosa es jugar de local, donde tienen muchas pero muchas chances de por lo menos empatarte o ganarte. Como les digo, no va a ser fácil, tiene una eliminatoria en la cual debería ganarle a Venezuela y a Perú de local y aspirar a sacar puntos de visitante frente a Bolivia, Paraguay y Chile. Y él también vale la pena aclarar que es una selección que ha sacado 11 puntos de local y solamente 5 de visitante. Si bien no es tan radical como el caso de Ecuador, claramente le ha costado cuando ha salido de Uruguay y se ha podido hacer un poco más fuerte jugando en Montevideo. Una vez que ya terminamos de hablar de los que hoy en día estarían virtualmente clasificados, nos vamos al sexto puesto que hoy en día es de Chile. La selección trasandina tiene 13 puntos y tiene que jugar de local frente a Ecuador, Argentina y Uruguay y de visitante frente a Paraguay, Bolivia y Brasil. Tiene que sacar mínimo para pensar en una clasificación 12 de 18. Esto nos quiere decir que tiene que ganar 4 partidos de los 6 como mínimo, lo cual realmente parece bastante complicado. Debería sacar 6 de local, es decir, ganarle a Ecuador, que como vimos de visitante le cuesta, y ganarle como mínimo o a Argentina y Uruguay, y de visitante aspirar a lo mismo. Prácticamente en realidad ganarle a Paraguay y Bolivia, y con Brasil, que posiblemente podría perder. ¿Cómo le ha ido en lo que es en cuanto a su desempeño en esta clasificación? Bueno, de los 13 puntos, 10 los sacó de local y 3 los sacó de visitante. Pero dato no menor, los 3 que sacó de visitante son 3 empates. Es decir, Brasil hasta ahora no ha ganado en toda la eliminatoria de visitante. Y como les dije antes, va a necesitar como mínimo ganar 2 partidos de visitante para poder aspirar a tener una chance para clasificar al próximo mundial. Nos vamos al séptimo puesto y nos encontramos con la sorprendente Bolivia. Que a ver, es difícil que clasifique un mundial, sin embargo, siempre estamos acostumbrados a verla en el fondo de la tabla, octavo y noveno puesto. Verla en el séptimo puesto, la realidad es que sorprende un poco. ¿Cuáles son los puestos o los partidos que le quedan en realidad? Bueno, tiene 12 puntos, tiene que jugar de local con Uruguay, Chile y Brasil y de visitante con Perú, Venezuela y Colombia. Mínimo necesitaría sacar 13 de 18, es decir, ganar 2 y empatar 1 y solamente perder 1. La realidad es que hoy, como en el caso de Ecuador, es una selección que se hace fuerte de local, ha sacado 10 de los 12 de local y solamente ha sacado 2 empates de visitante, después perdió todo. Creo que es muy complicado, la realidad es que creo que es casi imposible que pueda llegar a sacar esa cantidad de puntos, pero igualmente habrá que ver si no se convierte en una selección que sea un escollo y una molestia para el resto de las selecciones que sí pueden intentar clasificar al próximo mundial. En el puesto número 8 nos encontramos con Paraguay, que también tiene 12 puntos y tiene un nuevo técnico que son la dupla de los argentinos Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto. ¿Qué partidos le queda a Paraguay? Tiene de local frente a Chile, Uruguay y Ecuador, 3 rivales directos de local, que creo que es una ventaja porque en parte dependen pura y exclusivamente de sí mismo, y de visitante tienen que jugar con Colombia, Brasil y Perú. A favor no tienen que jugar contra Argentina, pero bueno, tampoco tienen 2 de los rivales más accesibles en los papeles como Bolivia y Venezuela. Tienen que sacar 13 de 18, lo cual también es muy complicado. De los 12 que ha sacado 7 de local y 5 de visitante, bastante parejo. Eso digamos que puede llegar a ser algo positivo pensando en también sacar puntos de visitante, pero la realidad es que también es una selección que al día de hoy está bastante complicada por una cuestión de calendario y de que prácticamente tiene que ganar todo para soñar en ir al repechaje. En el puesto número 9, creo yo que sorpresivamente, teniendo en cuenta que fue al mundial pasado, nos encontramos con la Perú de Ricardo Gareca. 11 puntos solamente ha cosechado, pero con un calendario que quizás, a diferencia del caso de Bolivia y Paraguay, que tienen un puntito más, para mí este calendario invita a soñar un poco más con una épica. Y lo explico. Tiene que jugar de local con Bolivia, Ecuador y Paraguay, y tiene que jugar de visitante con Venezuela, Colombia y Uruguay. ¿Esto qué quiere decir? Es la única selección que en esta segunda ronda, en los 6 partidos que quedan, ya no tiene que enfrentar ni a Argentina ni a Brasil.
que como vimos, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, en los papeles son los partidos más perdibles de las eliminatorias. Además, tiene la ventaja que tiene que jugar con Bolivia y Ecuador de local, que como vimos son dos selecciones que se hacen muy fuertes de local ellas, pero que de visitante le ha costado muchísimo ganar, aunque sea un partido, por lo cual eso es un punto a favor. Y de visitante se va a enfrentar con una Venezuela, que la realidad es que es una selección que hoy en día, ahora vamos a ver su caso puntualmente, estaría prácticamente afuera del Mundial, por lo cual no se jugaría tanto como se estaría jugando Perú, y quizás ahí tendría una posibilidad de lograr ganar. En cuanto a los puntos que ha sacado en estas eliminatorias, de los 11, 7 fueron de local y 4 fueron de visitante. Y por último, para cerrar, vamos a mencionar también el caso de Venezuela, que es la última selección actualmente con 7 puntos, que desde lo matemático tiene chances, tiene que ganar absolutamente todo. La realidad es que es muy difícil que eso ocurra, yo creo que ya es la única que ya no tiene ninguna chance de poder pasar al repechaje o clasificar al Mundial. Que le queda de local Perú, Bolivia y Colombia, que le queda de visitante Ecuador, Uruguay y también le queda Paraguay, que tiene que ganar, como les dije antes, los 18 de 18 en juego que quedan, y que un dato no menor es que de los 7 puntos que tiene, los 7 los sacó de local. De visitante perdió todos los partidos hasta el momento, que creo que más que una cuestión para tener en cuenta para que ellos clasifiquen, es una cuestión a tener en cuenta en los partidos que venimos viendo. A quién le toca a Venezuela de visitante y a quién le toca a Venezuela de local, que ya vimos que hay una diferencia importante en su rendimiento. Así que no mucho más para decir, espero que les guste la idea del video, que me dejen en los comentarios cuáles creen ustedes que van a ser las selecciones que van a terminar clasificando el próximo Mundial, sobre todo la quinta, la cuarta y la tercera, como vimos Argentina y Brasil posiblemente ya estén clasificadas, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.